doctora, la escuchamos. Hola, buenas noches. No sé si se escucha bien. Cualquier cosa. Perfectamente. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, no voy a dejar activado el video porque tengo una señal siempre medio inestable acá en mi casa y prefiero que se escuche bien y que se vea bien la presentación. Y después en la parte de las preguntas ahí activo la cámara así nos podemos ver entre todos. Bueno, espero que tengan buenas noches. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre esta terapia tan innovadora que se está utilizando cada vez más. Eh, Vamos a hablar un poquito de la parte de la historia, de las definiciones, de una parte técnica. Después vamos a hablar un poco de los usos y luego vamos a ir a la parte de unos casos clínicos con fotos y para contar un poquito cómo se fue utilizando esta terapia en cada uno de los casos, ¿sí? Y bueno, y después hacemos la parte de preguntas. Bueno, vamos a empezar. A ver, acá. Bien. Para empezar tenemos que definir lo que es la láser terapia, ¿sí? También se puede llamar, o lo pueden encontrar con el nombre de terapia láser de bajo nivel. Se puede definir como un tratamiento médico que no es invasivo, es bastante versátil, libre de fármacos, porque se utiliza sin la introducción de drogas extras. Es seguro tanto para la medicina humana como para la medicina veterinaria. Esta terapia se basa en la energía entregada por billones de fotones, ¿sí? De luz a un fotorreceptor, que después vamos a hablar bien lo que es un fotorreceptor, que al absorber esta energía se producen cambios, ¿sí? Biológicos y químicos a nivel celular, otorgando un efecto terapéutico. A su vez, se emite energía por radiación electromagnética, ¿sí? Con formas de luz visible o invisible, dependiendo de la terapia que utilicemos. Los efectos, dentro de los efectos deseados de esta terapia, van a estar en la disminución del dolor o la inflamación, la inmunomodulación y la regeneración tisular o de los tejidos. Para hablar un poquito de historia, los antecedentes de dónde surge esta terapia, ¿sí? En el año 1903, Niels Finz, premio Nobel de Medicina y de Fisiología, demostró que ciertas longitudes de ondas visibles presentaban efectos médicos, ¿sí? Él lo empezó a probar en lo que serían úlceras de piel o lesiones cutáneas y vio que tenía un efecto regenerador. A su vez también, en el año 1915 fue el auge del láser con Albert Einstein, y también se diseña el primer medio sólido con un cristal de rubí, sería el primer láser que se crea, ¿sí? En 1960. Y de ahí en adelante ya se empiezan a generar nuevos equipos láser, ¿sí? De galio, de arsenio, perdón, y luego lo que se denomina láser de diodo, que es el que utilizamos actualmente en medicina. En 1965, un médico cirujano llamado Endre Mester lo emplea para tratar un tumor, un melanoma cutáneo, y llevó a cabo muchísimos ensayos clínicos con ratones, en donde se vio el efecto regenerador de la parte capilar, ¿sí? Y el tratamiento de úlceras cutáneas. En 1994 se forma la primera asociación mundial de láser terapia. A su vez, la terminología de lo que se denomina láser terapia o terapia de láser de bajo nivel fue evolucionando, ¿sí? Hoy en día también podemos encontrar un sinónimo llamado fotobiomodulación, que dentro de esta característica, de esta definición, están incluidos la forma de terapia con láser no ionizante, ¿sí? Que es lo que utilizamos nosotros, y también la terapia con luz LED, ¿sí? Que también tiene beneficios a nivel médico. Todo orientado a la curación de heridas, a aliviar el dolor, al efecto analgésico y antiinflamatorio. Y en el año 2016, esta terminología es incluida
en la Librería Nacional de Medicina, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades que tiene la luz láser. Acá nosotros vamos a hablar un poquito de términos un poco técnicos en cuanto a la física. No me voy a ir mucho de tema porque tampoco yo soy experta en esto, pero bueno, como para que uno tenga un poquito de conocimiento en cómo funciona el equipo. Las propiedades de la luz láser son tres. La luz láser es una luz monocromática, ¿sí? Que quiere decir que es de un solo color, y que tiene una sola longitud de onda. También es una luz coherente, quiere decir que todos sus fotones, que es la unidad funcional de la luz láser, están en una fase. Quiere decir que no se van a dispersar, ¿sí? Van a ir todos juntitos hacia un punto fijo. Y esta luz, además de ser monocromática, coherente, es una luz direccionada. Todas sus partículas se van a emitir en una sola dirección, ¿sí? Como por ejemplo, acá abajo, en el ejemplo de la lamparita, que no es una luz láser, es la luz que utilizamos nosotros para iluminar los ambientes, no es una luz coherente. ¿Por qué? Porque se dispersan esos fotones para iluminar todo el ambiente. En cambio, la luz láser va toda orientada, con sus fotones en fase, a una dirección que nosotros queremos orientar. Bueno, para resumir un poquito, el equipo láser produce un rayo de luz intenso, monocromático, colimado y coherente, con todos los fotones que van en una misma fase y en una misma dirección. A diferencia de las luces LED, que emite una luz casi monocromática e incoherente con escasa capacidad de penetración, porque se dispersan esos fotones. Entonces, al ingresar al tejido genera esa dispersión y no van a un punto fijo, ¿sí? Y lo que hace es, se limita el efecto solamente a los tejidos superficiales, o sea que las luces LED que se utilicen para la terapia, simplemente van a tener un efecto muy superficial, por ejemplo en la piel, ¿sí? En las primeras capas de piel. Acá tenemos, a ver si puedo poner el puntero, no sé cómo ponerlo, acá. Bueno, no sé si se ve. Ahí vamos a poner. Perdón que se me fue la presentación. Acá. Bien. Esta luz láser se divide en un espectro electromagnético, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que al tener distinta longitud de onda va a tener distinta penetrancia en el tejido, en este caso, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a encontrar es que este espectro va a variar de longitud de onda, que se mide en nanómetros, y de color, ¿sí? Si nosotros utilizamos una luz azul, que en este caso la luz azul la vamos a utilizar en el equipo que tenemos, como LED azul, va a tener una penetrancia muy pequeña, o sea, no va a superar a la dermis, por eso va a tener un efecto muy superficial. Después tenemos la luz verde y la luz amarilla, que ya llegaría al tejido subcutáneo. La luz roja, que sería el láser rojo, llega hasta el músculo. Y la luz infrarroja, que varía en los 940 nanómetros, puede llegar hasta los tejidos y las articulaciones, ¿sí? Con respecto a la interacción de la luz con el paciente, a nivel celular y molecular, nosotros vamos a tener que a mayor longitud de onda, mayor capacidad de penetración va a tener en el tejido, ¿sí? Y la luz que no es reflejada por el tejido radiado puede pasar lo siguiente con la luz. ¿Esto por qué? ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque después, cuando utilicemos el láser, va a tener en cuenta la orientación que nosotros le damos en la superficie a tratar, ¿sí? La luz puede ser transmitida, sigue su camino en la misma dirección, puede ser dispersada, continúa penetrando, pero hay un cambio de dirección, o sea, se pierde el efecto, o puede ser directamente absorbida por la piel, ¿sí? Y generar el efecto deseado. Un término muy importante a tener en cuenta son los llamados, cromóforos. ¿Qué significa un cromóforo? Es una molécula, o una parte de una molécula, que es capaz de absorber energía a partir de la radiación luminosa.
Dentro de nuestro organismo, del organismo de los perros, de los gatos y de los animales, hay cromóforos que se encuentran intracelular y extracelular. Al recibir esa radiación que nosotros emitimos con el láser, se desencadenan efectos biológicos a nivel celular mediante reacciones químicas, ¿sí? ¿Cuáles son los cromóforos más importantes en el cuerpo? El agua, la melanina, la hemoglobina y la citocromo C oxidasa, ¿sí? Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas, y ya después nos metemos de lleno en los usos y en las aplicaciones. Con respecto al agua, el agua, como todos sabemos, compone el 80% del volumen celular, ¿sí? Tenemos agua intracelular y extracelular en el espacio intersticial. Esta sustancia tiene un pico de absorción de 970 nanómetros, o sea que sería la longitud de onda que penetra y que llega al agua, ¿sí? Y genera reacciones químicas y efectos deseados en la terapia. Fluctuaciones térmicas y estimulación de la circulación serían los usos que nosotros podemos tener cuando se generan estos cambios químicos a nivel del agua intracelular y extracelular. La melanina, que es un pigmento natural que se encuentra en todo el organismo, tiene un pico de absorción de 660 nanómetros, o sea que la luz roja va a llegar muy bien a esta parte y la va a estimular, ¿sí? Con respecto a la hemoglobina, el pico de absorción va a ser entre los 905 nanómetros, quizás una luz infrarroja ahí podría llegar a generar efectos en la hemoglobina, una luz roja quizás no llegue del todo, pero con una luz infrarroja podemos generar cambios a nivel de la hemoglobina, estimulando la oxigenación de la misma, ¿sí? O sea, estimulando la oxigenación de los tejidos, y por consiguiente la eliminación del dióxido de carbono tisular. Y la citocromo C oxidasa, que se encuentra dentro de la mitocondria es una organela que es muy, muy sensible con esta terapia láser. Se encuentra en la capa lipídica, tanto de las mitocondrias de las células eucariotas como de las bacterias. Participa en la cadena transportadora de electrones. Y el rango que recibe para activarse de longitud de onda es entre 650 y 900 nanómetros, o sea que acá podríamos estar utilizando una luz roja y una luz infrarroja. Como efecto que nosotros deseamos al estimular sería el aumento del metabolismo celular, ¿sí? Entonces, resumiendo un poquito las características del efecto y de la terapia láser, va a estimular la circulación sanguínea, ¿sí? A mayor síntesis de ATP y de reacciones químicas. Las mitocondrias es el elemento, como habíamos dicho recién, más sensible de la célula a la radiación de luz roja e infrarroja. De esta manera se favorece la producción de ATP, síntesis de ADN y de ARN, modulando las especies reactivas de oxígeno y del óxido nítrico. El óxido nítrico es un gran vasodilatación y actúa también como neurotransmisor. Al estimular las especies reactivas de oxígeno, lo que vamos a tener en la célula y en el organismo es un efecto antioxidante. Acá hay un resumen de la incidencia de la luz láser cuando ingresa, cómo estimula la mitocondria, cómo se genera la síntesis de ATP, cómo estimula la producción de óxido nítrico, de los radicales libres, todo como un efecto antioxidante. Muy bien, hablando un poquito de las aplicaciones de esta terapia, ¿para qué la podemos utilizar y en qué la podemos utilizar? Hay tres ítems principales que son regeneración tisular, efecto antiinflamatorio y efecto analgésico. Con respecto a la regeneración tisular o cicatrización de heridas, ¿sí? Acá, al utilizar esta terapia, lo que vamos a lograr es estimular la circulación sanguínea, ¿sí? Por el aporte de oxígeno a los tejidos afectados, teniendo como resultado una mayor rapidez en la cicatrización y en la regeneración, ¿sí? Mejora a su vez las condiciones óseas de los huesos dañados, repara, hay papers, hay evidencia científica en donde se puede citar que esta terapia puede llegar a regenerar las células nerviosas y musculares,
y la proliferación de fibroblastos, que son las células que se encargan de ayudar en lo que sería todo el proceso de cicatrización tisular, ¿sí? A su vez, síntesis de colágeno y queratinocitos en heridas cutáneas superficiales, ¿sí? Como efecto antiinflamatorio, como sabemos bien, las reacciones inflamatorias están mediadas por factores tanto humorales como celulares, donde las citoquinas son muy importantes en las reacciones inflamatorias. Entonces, este efecto va a ir directo a reducir lo que sería la cascada de inflamación, o a hacerla más lenta, o tratar de que sea lo más llevadera posible para el animal, ¿sí? Al estimular el óxido nítrico, generando un efecto vasodilatador, al reducir la expresión de estas citoquinas o interleuquinas, por ejemplo, la 1B, el factor de tumoral alfa, la interleuquina 6, que son todas sustancias que se liberan cuando hay una reacción inflamatoria en los tejidos. Al disminuir la expresión de los receptores B1 y B2 para las bradiquininas, que es un péptido inflamatorio, también tiene el efecto de la disminución de estos receptores, y así disminuir el efecto antiinflamatorio. El efecto inflamatorio, perdón. También reduce la COX-2, que está en las cascadas de inflamación, y reduce la migración de los neutrófilos en la fase inflamatoria. Con respecto a la analgesia, está comprobado que la estimulación láser aumenta la producción de serotonina, modulando la respuesta al dolor. A su vez, libera endorfinas que actúan como receptores pre- y postsinápticos del sistema nervioso parasimpático. Como había dicho antes, también hay evidencia científica de regeneración de células nerviosas dañadas o que estuvieron inactivadas. Acá también se desencadena el aumento del óxido nítrico como efecto vasodilatador y a su vez como neurotransmisor intracelular. Y también la terapia láser va a disminuir el dolor en patologías osteomusculares y tendinosas, así como también el dolor neuropático. Entonces, este cuadrito resumiría lo que recién estuve nombrando de los efectos de la terapia láser. Angiogénesis y neovascularización, producción de colágeno, regeneración muscular, en atrofia muscular, inflamación y edema, ¿sí? Disminuye la inflamación y el edema, regeneración nerviosa, producción de cartílago y formación ósea, estimulando la cicatrización del hueso frente a ciertas fracturas o traumatismos que se desencadenen en el hueso. Bien. Ahora, un dato muy importante a tener en cuenta cuando utilicemos esta terapia. Esta terapia es muy sencilla, es mínimamente invasiva, pero tenemos que tener en cuenta en qué momentos no la podemos utilizar y las medidas de seguridad que tenemos que tener en ello. Por ejemplo, para utilizar la terapia láser, debemos siempre utilizar gafas o lentes que sean de este color, color verde, porque lo que hace es inhibir el efecto de la luz láser en la retina, ¿sí? Porque puede generar daño. Entonces, siempre utilizarla con gafas. Así también los animales que estemos tratando en ese momento, tratar de colocarle gafas. Si no se puede porque es muy chiquito y no se consiguen, tratar de cubrirle los ojos o correr la cabeza para el lado contrario para que no haya reflejo de luz. Está contraindicado el uso de láser en patologías tumorales, ¿sí? O sea, si nosotros querríamos hacer láser terapia en algún tumor, por ejemplo, de piel o demás, está contraindicado porque aumenta la proliferación celular, ¿sí? Estimulando la circulación y demás, haríamos como un efecto contrario a lo que se desea. Entonces, en los tumores realmente está contraindicado utilizar. Cuando llevamos a cabo infiltraciones, ¿sí? O estuvimos tratando con alguna inyección, con alguna medicación, en ese lugar está contraindicado la utilización de la laserterapia porque genera vasodilatación. Entonces se va a ver afectada la absorción del medicamento, por ejemplo, que hayamos inyectado o infiltrado. En cuanto a las hemorragias,
está contraindicado, lo mismo por el efecto vasodilatador, agravando, en este caso, la hemorragia o el sangrado que estamos teniendo. Está contraindicado también en pacientes con alguna falla hormonal, por ejemplo hipotiroideo o hipertiroideo, ¿sí? por la estimulación del metabolismo en ese momento, y también en pacientes que sufren de convulsiones o epilepsia, ya que la luz roja, muy intensa, tanto pulsada como estática, puede producir o puede desencadenar, como ya sabemos, ataques en nuestros pacientes. Entonces tratar de no utilizarlo. Bueno, acá hay dos videitos que muestran cómo funciona el equipo, ¿sí? El equipo de la empresa Optonex. Vamos a reproducirlos, son muy cortitos, pero como para que tengan en cuenta eh, cómo son los pasos a seguir para encenderlo, cómo tienen los programas ya incluidos. Así que lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a reproducir este. Bien, ese es el botón de encendido. Perdón, lo volví a reproducir. Botón de encendido. Tiene una llave de seguridad que la tenemos que rotar para poder ingresar al menú del sistema. Y en el menú del sistema dice programación manual o casos programados. Ahí vamos a la parte de casos programados, y tenemos muchas patologías ya cargadas con la cantidad de joules que se necesitan para entregar la energía en ese momento y el tiempo a seguir en la terapia. Va desde heridas, lesiones musculares, artritis, artrosis, neuropatías, otitis, reparación de tejidos. Bueno, tiene un montón de programas ya cargados. Y si no, lo podemos hacer directamente de forma manual, en programación manual, en donde podemos seleccionar qué pieza de mano usamos, si la de luz láser rojo, la infrarroja o la luz LED, ¿sí? Y ahí ingresamos la cantidad de joules, que sería lo que se mide la energía láser, y el tiempo. Ese es el clúster de la pieza de mano de luz roja, ese es la pieza de mano de luz LED azul, y después está el clúster que es de luz roja, y luz infrarroja también. Y ahí están las gafas. Ahora vamos a ver cómo se prende. Ahí está la luz roja. Ese es un puntero bien puntiforme, valga la redundancia, para utilizar por ahí en puntos específicos, en heridas muy pequeñas. Ese es el puntero de luz, el luz LED azul. Y ahora vamos a ver el de luz roja y luz infrarroja. Se ve medio, no sé si se ve bien el video, pero acá se ve medio pillado. Esa es luz roja. Y, luz roja o no, a ver. No, luz infrarroja, perdón, que se ve ahí levemente una banda roja. Y después tiene otra opción para luz roja. Bien. Bueno, hasta acá hicimos, digamos, la parte técnica teórica de lo que sería el equipo y los usos. Ahora vamos a hablar un poquito de los casos clínicos. Seleccioné por ahí los más importantes. Lo importante acá es que a veces, cuando nosotros comenzamos una terapia con el láser, muchas veces lo que pasa es que por ahí los tutores de los gatos o de los perros no continúan el tratamiento, entonces por ahí no podemos hacer todo el seguimiento de la patología. Entonces muchas veces vienen, hacen 1, 2, 3 sesiones, después no vienen, después vuelven a venir, y se ve a veces discontinuado el tratamiento. Entonces es como que a veces no podemos medir de principio a fin el efecto
pero a medida que lo vamos haciendo se van viendo los cambios y los efectos en lo que estamos tratando, ¿sí? Bueno, este es el caso de Katia. Katia pude hacer todo el seguimiento porque es una gatita que tuve en la veterinaria durante 3 meses, una gatita abandonada, tenía aproximadamente 2 meses, y había llegado con su miembro anterior derecho de esta forma, eh, con mucha necrosis, con mucha inflamación, de hecho perdió 3 deditos, mucho tejido eh, necrotizado, tenía muchísima infección. Yo había empezado el tratamiento con vendajes húmedos, con antibiótico, y al poco tiempo justo había comprado el equipo, así que fue el primer caso que traté con el equipo, en donde hacíamos las curaciones una vez por día de la zona afectada, y a su vez le hacíamos terapia de láser cada 2, 3 días, ¿sí? Y estos fueron los avances que íbamos viendo. Antes de tener el equipo, la verdad que yo veía que tardaba muchísimo en generar tejido de granulación, por más que estábamos con cremas, cicatrizantes, antibióticos y los vendajes. Y una vez que empezamos con la terapia, se iba observando cómo granulaba ese tejido y cómo empezaba a cicatrizar y a delimitar las zonas, ¿sí? La verdad no anoté cuántas terapias le fuimos haciendo porque ella estuvo más o menos, estuvo 2 meses aproximadamente conmigo, y durante esos 2 meses fuimos haciendo las curaciones. Fue un proceso bastante largo, en donde en algún momento yo pensaba en que tenía que terminar en amputación, pero bueno, la cuestión que logramos que se pudiera cicatrizar. Acá ya se ve cómo se empezaba a delimitar el tejido, era un tejido granular muy, muy limpio, bastante sangrante, estaba bien irrigado. Acá ya se ven las evoluciones en donde ya se iba pegando el tejido. Acá ya casi estaba todo cicatrizado, bueno, le quedó ahí una unita en uno de los deditos, pero bueno, la cuestión que Katia con el tratamiento láser fue un proceso mucho más rápido, porque quizás hubiera demorado un mes más, no lo sabemos, pero sí se hacía bastante lento el proceso. Así que nos ayudó bastante. Bueno, acá ya había empezado a crecer el pelo entre las almohadillas que le habían quedado. Acá ya casi no quedaba nada, por más que la teníamos que tener vendada, a veces ella se lo sacaba y sangraba, y bueno, teníamos que estarle encima porque era una gatita muy, muy hiperactiva. Acá estaba en la terapia, la poníamos en una camita, y ella a veces se quedaba dormida. Acá estábamos haciendo la terapia con luz azul, en donde llega muy superficial esta terapia, pero tiene un efecto antibacteriano bastante potente. Y bueno, y acá hay unas fotos más en donde muestran cómo se iba delimitando bien acá el tejido, ¿sí? Y iba creciendo el pelo. Bueno, Katia ya está recuperada. No subí una foto de ella porque, bueno, la dimos en adopción, pero sinceramente quedó 10 puntos, le quedaron 2 deditos, pero todo perfecto. Este es un caso, como les decía al principio, que no pudimos hacer el seguimiento porque empezaron a venir. Bobby es un gatito que había sido atacado por 2 perros hace un año aproximadamente. Yo lo recibí con esa úlcera ya que no cicatrizaba, que había quedado ese tejido, que no cerraba, no cerraba. Estuvimos haciendo perdón, que moví para atrás, un par de sesiones en donde ya habíamos logrado que se pegaran los bordes de la lesión, porque acá tenía un espacio vacío, donde se empezara a generar el tejido, por ejemplo acá que faltaba, acá ya no se veía, pero bueno, no pude seguir haciendo el seguimiento de él porque Bobby dejó de venir, así que sinceramente no sé cómo fue, pero en las sesiones que le pudimos hacer, que habrán sido durante 2, 3 semanas, se veían avances en cuanto a que los bordes de la herida ya estaban pegando, estaban ya generando cicatriz, pero bueno, la verdad que me hubiera encantado poder seguir todo el proceso de Bobby, pero no asistió más a la consulta, porque la gente, bueno, todos sabemos cómo es, y a veces empiezan algo con muchas ganas, con mucho esfuerzo, y después a mitad de camino lo dejan. Palta es una gatita que tiene gingivostomatitis crónica,
justo ese día había venido a hacerse un chequeo bajo sedación y pudimos utilizar el láser para generar un efecto analgésico y antiinflamatorio, ¿sí? Además de la terapia que está recibiendo, fue bastante eficaz en ese momento porque, bueno, después de la terapia pudo comer un poco mejor, se había desinflamado el tejido, ¿sí? Pero bueno, lo mismo, solamente pudimos hacérsela ese día la terapia porque una gatita que al tener tanto dolor teníamos que sedarla y ahí hacerle la terapia láser. Pero bueno, se puede utilizar, sí, en pacientes, por ahí no gingivitis tan avanzada, gingivotomatitis tan avanzada, se puede hacer de afuera, no necesariamente al abrirle la boca y hacérselo directo. Tyrion es un perrito, un border collie, que presentaba una úlcera en el codo, también por una mordida de un perro, en donde no cicatrizaba, no cerraba, lo mismo, empezamos a hacerle para generar un efecto cicatrizante y analgésico, en donde, bueno, empezamos a ver que se empezaban a pegar los bordes de la herida, pero también pasó lo mismo que con Bobby, no pudimos seguir la terapia, la habremos hecho durante 2 semanas con efectos muy buenos, muy positivos, pero quedó a la mitad del tratamiento. Romeo, utilizamos la terapia de láser rojo para esta herida que tenía acá en el cuello y para la alopecia que tenía, producto de que se rascaba y que tenía muchísimo prurito. Esta fue la primera sesión y en la segunda ya estaba creciendo el pelo, acá no se distingue bien por la foto, pero ya había crecimiento del pelo, o sea que para la estimulación del crecimiento del pelo fue muy favorable. Después ya la tutora, no sé si tengo otra foto, Romeo, no. Vino una vez más, que no puse no sé si tenía la foto, no sé si le saqué o no, no me acuerdo, pero había venido y ya la lesión era mucho más pequeña, y después ya no vino más porque me dijo que ya había crecido el pelo, pero en estas 2 sesiones se le hicimos con una semana de diferencia, en donde le hicimos una sola sesión en la semana, y ya se veía el crecimiento del pelo y la cicatrización de esa pequeña úlcera que tenía al costado. Lucifer es una gatita que presentaba atopía, ¿sí? Pero la atopía en donde ya hacía el efecto guillotina, como le decimos en los gatos cuando ya se lastiman. Ella llegó con estas lesiones en el pabellón auricular y en la zona del cuello, además de administrar obviamente corticoides en esta gatita por el prurito que tenía. Utilizamos mucho la luz LED para generar un efecto antibacteriano y cicatrizante superficial. Ya en la segunda semana que vino ya se veía delimitado el tejido. Esta es la tercera sesión que le hicimos una por semana, y ya acá ya se veía bastante seco los bordes de la herida. Y después, por un tiempo dejó de venir y la vi hace un mes aproximadamente, en donde bueno, ya estaba todo cicatrizado. Obviamente esta gatita acompañada con una terapia de sostén por su patología de base, que es la atopía felina, pero nos sirvió muchísimo la terapia para ayudar a cicatrizar estas lesiones crónicas que ya las venía trayendo hace un año aproximadamente, y nunca se lograron resolver a cero, o sea, dejar la piel intacta. Bueno, estos son pacientes, Frodo es mi perro, Tomatito es la perra de una amiga, en donde le hemos hecho láser para dolor articular, ¿sí? para espondilosis. Frodo, que es mi perro, tiene artrosis, entonces cada tanto utilizamos la terapia de láser para aliviarle un poco el dolor articular. Matilda es una gatita que estoy atendiendo hace 3 años, que presenta artrosis en los miembros anteriores, bastante deformante, y en ella hacemos un combo de terapias. Estuvo con ozonoterapia, que yo realizo ozonoterapia, estuvo un tiempo con el láser, y también la vamos rotando con el magneto, entonces vamos haciendo una terapia multidisciplinaria con ella. Salvador es un gatito que me llega a la consulta con
con una paresia del miembro posterior. Lo habían arrojado de la ventana de un auto, estaba con muchísimo dolor a nivel de la columna, no tenía nada reflejo, y bueno, y en él instauramos una terapia de láser con acupuntura. Hicimos un combo de terapias en donde, bueno, se vieron los efectos bastante rápido en cuanto a la disminución del dolor, y a la incorporación para empezar a caminar de a poquito también con fisioterapia. Hicimos un conjunto de terapias en él para poder acelerar el proceso de recuperación. Después acá tenemos a Seili, una Shih Tzu que presenta ruptura de ligamentos cruzados, con mucho dolor en ella también. Yo le hago ozonoterapia y láser terapia todas las semanas, y después ella está con una fisioterapeuta, y ahora iba a empezar acupuntura porque, bueno, estuvo bastante complicada, entonces hacemos un combo de terapias, y la verdad que con el combo se ven los resultados, ¿sí? Ella viene una vez por semana, a veces viene cada 2 semanas a hacerse las terapias. Bien, Andy es justamente uno de mis gatos. Andy es un gatito que quedó paralítico a los 3 meses por una lesión en la médula a causa de una mordida de un perro. Y ahora va a cumplir ya tiene 3 años. Lo que me sucedió con Andy es que cuando empezó el frío, yo prendí el calefactor, ellos tienen un rascador al lado de la estufa, y como él no tiene sensibilidad ni en la cola, apenas tiene un poco de sensibilidad en las piernitas, por ejemplo, esta patita siempre la tiene vendada porque al arrastrarse se lastima. Un día yo lo agarro para lavarlo y le encontré unos cascarones muy grandes en la cola. Se ve que como no tiene sensibilidad, estuvo muy cerca de la estufa y bueno, se quemó. La verdad me sentía re culpable, pero bueno, hicimos todo lo posible con él. Empezamos a tratar estas úlceras. Como es un miembro, la cola no tiene inervación sensitiva, ni de movilidad, la circulación sanguínea en él es muy baja. Entonces me está llevando bastante tiempo poder curar esta úlcera. Empecé hace 3 semanas con la terapia de láser, lo estoy haciendo 2 veces por semana, y también estoy usando un aceite ozonizado hecho con la máquina de ozono. Y bueno, y acá se van viendo los avances en donde, bueno, el tejido estaba bastante necrotizado en el centro de la herida, era bastante profunda, tenía 2 heridas acá, y con la terapia fuimos curando toda esta zona, y empieza a cicatrizar de los bordes, pero la verdad que me está llevando mucho trabajo, pero es por la irrigación sanguínea que tiene este tejido, que es muy baja. De hecho acá ya se ve, el tejido ya granular, y bueno, y esta es la foto que le saqué ayer, en donde ya los bordes ya se veían bien limitados. Acá ya el tejido ya está regenerándose, y en el centro ya se está cubriendo el tejido, porque al caer toda esta necrosis ha quedado como una zanjita de falta de tejido, y bueno, la va llevando. Obviamente que esto lo tiene vendado, yo le voy cambiando los vendajes todos los días, pero bueno, es el avance. Espero que en la próxima charla ya poner cómo quedó la colita de él, el avance de su herida. Y por último tenemos a Toulouse, que este es uno de los últimos casos que me llegó. Yo trabajo con muchas proteccionistas que rescatan, bueno, me dedico mucho a los gatos, entonces la mayoría de los casos por ahí son de gatitos. Toulouse es un gatito de 1 mes que apareció con las patitas así quemadas, según la persona que se la dio a la rescatista, le habían quemado las patitas y las almohadillas. Presentaba en los miembros anteriores úlceras en la almohadilla palmar, perdón, y también tenía en 2 de las patitas una úlcera en el dorso, ¿sí? Eran bastante profundas, yo acá ya las había limpiado, primero las limpié bien porque estaban con mucha infección. Empezamos la primera terapia, la combinamos con ozono. En el mismo día le hacíamos ozono local,
y después le hacíamos láser rojo y láser y LED azul, perdón. Esta es la segunda sesión, con diferencia de 3 días. Ya se veía el tejido bastante rosadito. Acá era impresionante cómo fue cediendo. Acá ya se veía bastante delimitado, acá ya casi no tenía nada. Y en la tercera sesión, estas son fotos que me mandó justo en su casa, porque le dije, tengo que dar una charla, mándame las últimas fotos de tu luz. Acá todavía, que es esta, que era la más profunda, y esta todavía tiene apenitas, pero en esta ya había cicatrizado todo. Acá no se ve mucho por la luz, pero ya no hay nada, ya no hay herida. Y acá había quedado solamente esta pequeña lesión. Y acá estamos en la terapia con él. Obviamente es tan pequeño que no podemos ponerle ningún tipo de protección ocular, así que tratábamos de desviarle la cabeza y se había apoyado, me estaba ronroneando, y mientras le hacíamos la terapia, lo más bien, la verdad que se portaba excelente. Así que tuvimos solamente que usar 3 sesiones con él y ya fue muy rápida la evolución de sus patitas y de sus manitos. Bueno, hasta acá llegamos con los casos clínicos. Voy a cerrar acá. Ay, no sé qué pasó. ¿Aló? Bueno, ahí está. No sé si se me salió la presentación. Ahí está. Sí, todo bien, doctorita. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Tenemos algunas consultas de los doctores que han podido participar esta noche. Voy a empezar por una, por favor, y así nos vais respondiendo. Doctor Enrique Mendizábal. Doctora, buenas noches. En procesos infecciosos sistémicos, bacterianos, virales, ¿está contraindicado? Consulta. Procesos sistémicos, bacterianos y virales, no sé para qué lo quisieras utilizar, porque esto más que nada sirve para zonas locales, para patologías locales. Sí, lo que podés utilizar es la terapia de lo que se llama ILB, que es la terapia inmunoestimulante, que se utiliza en zonas o en puntos estimulantes de las defensas. Si lo combinás con la acupuntura, por ejemplo, en un punto radial, se utiliza con la luz roja, puntiforme, ¿sí? Eso lo podés utilizar para estimular las defensas. Pero después, la verdad que no se me ocurre ningún uso, y estoy pensando en alguna cita que haya leído, y la verdad que no, pero sí en la estimulación de las defensas sí lo podés usar. Muchas gracias. La doctora Clara Inés, buenas noches. Si el animal presenta un tumor, pero nosotros vamos a realizar el láser en otra región, ¿se podría o también estaría contraindicado? Consulta. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ahí sí se puede. No se puede en el tumor local. Por ejemplo, un carcinoma de mama en una gata, que son súper ulcerativos, que se necrosan, que se infectan, la verdad que ahí estaría contraindicado. Pero, por ejemplo, tenemos un paciente oncológico que le queremos hacer láser en la columna, y el tumor lo tiene en un miembro, por ejemplo, en la pata. ¿Lo podemos usar? Sí, lo podemos usar para el dolor o para la inflamación que está teniendo en la columna, por ahí porque claudica, no puede apoyar la pata. Entonces, ahí sí. Simplemente no usarlo sobre la lesión tumoral. Otra consulta. En caso de animales convulsivos o con epilepsia, ¿no estaría indicado por el hecho de que la luz puede ser un estímulo extremo que provoque una crisis o porque produzca algo, o porque produzca algo de nivel central de la descadene, consulta? No entendí la pregunta, si se A refiere a... ver, nuevamente, en Sí, caso de animales convulsivos o con epilepsia, ¿no sí. estaría indicado por el hecho de que la luz puede ser un estímulo extremo que provoque una crisis? Primera consulta. Claro, no está indicado en animales utilizar esta terapia en animales con epilepsia o convulsiones por la descarga de la luz, porque en todo paciente convulsivo
siempre la luz va a ser un estímulo, y esta luz que puede estar de forma pulsátil puede desencadenar un periodo convulsivo, ¿sí? Entonces, en lo posible no utilizarlo, a menos que no te quede otra que usarlo porque, no sé, tenés una herida que tratar, muy complicada, quizás ahí tapándole los ojos o haciendo alguna forma, sí. Pero bueno, está contraindicado, realmente está citado que no hay que utilizarlo. Por ahí podemos buscar la forma si no nos queda otra alternativa. Perfecto. Doctora Isabel Moscoso, buenas noches. ¿El color del pelo y piel es alguna variante en el tratamiento? Consulta. La verdad que por ahí las zonas pigmentadas, cuando hay mucha melanina, obviamente que la melanina, como habíamos dicho, es un cromóforo y puede generar ser una barrera, pero la verdad que al ser un cromóforo va a recibir esa luz. Entonces, no he tenido diferencias con el color del pelo y el color de la piel en cuanto a la cicatrización, por ejemplo, de una herida o el tratamiento de una patología articular o osteoarticular. Yo no he visto diferencia. La verdad que eso simplemente te lo puedo responder desde la experiencia de la utilización de la terapia. No, no vi diferencia. Nuevamente consulta al doctor Mendizábal. Un peso con distemper que se hizo una lesión por hiperkeratosis, por ejemplo, y está en fase nervioso, consulta. Mi pregunta es si la situación infecciosa no aumenta por la terapia de láser, consulta. No, la verdad que no. Si vos lo querés utilizar para la hiperkeratosis, o sea, para la lesión de la hiperkeratosis, nunca se me hubiera ocurrido utilizarlo para la hiperkeratosis, por ahí a menos que sea una hiperkeratosis muy grosera que me está generando algún problema, pero la hiperkeratosis después de resolverse el moquillo, o si el moquillo puede pasar a una fase estable, sinceramente eso puede llegar a desaparecer. Quizás utilizaría algún otro tipo de terapia para la hiperkeratosis. Y tampoco está contraindicado, como la primera pregunta, en utilizarlo en enfermedades bacterianas o virales, porque tiene un efecto inmunomodulador en ciertos puntos donde lo podemos utilizar. Perfecto, muchas gracias. Doctor Cristian Gutiérrez, buenas noches. ¿Cuál sería la mejor opción para aplicar en posoperatorio de cirugía de columna? ¿Luz roja o luz azul? O ambos, consulta. Buenas noches. La verdad que en cirugías de columna lo que podés utilizar, luz infrarroja, que llega más profundo porque te llega ya a la parte osteoarticular, puedes utilizarla combinada con la roja. Y la luz azul por ahí para la herida superficial o para cuando haces, para las heridas posquirúrgicas, por ejemplo, de una castración o de algún otro procedimiento quirúrgico, se puede hacer. Yo la verdad, como no hago cirugías en mi consultorio, no lo utilizo para los posquirúrgicos, pero he visto muchos colegas, por ahí más que nada de Europa, que lo utilizan sistemáticamente, los que tienen el equipo en la veterinaria o en el consultorio, lo utilizan siempre después de un posquirúrgico. Terminan de castrar a un perro o un gato, le hacen láser en la herida, porque además tiene un efecto antiinflamatorio, y va a estimular la cicatrización más rápido. Así que lo he visto el uso en la cirugía, o sea, en los postquirúrgicos está súper indicado. Ya les digo, yo no he puesto nada de eso porque no hago cirugías, pero sí está muy utilizado. Bueno, doctora Neila Vilés, buenas noches. ¿Qué tiempo se emplea el láser en cada sesión? Consulta. El tiempo son tiempos cortos, la verdad, no son tiempos muy prolongados. Dependiendo de lo que quieras tratar, quizás en patologías articulares, o en dolor muscular, en dolor articular, 15 minutos, 15, 20 minutos es lo que se suele utilizar. Y después en patologías de piel, en heridas y demás, son sesiones más cortas, 3, 4, 5 minutos, dependiendo obviamente de la extensión de la herida. Eso va a depender mucho del programa que utilices, ¿sí? Obviamente, este equipo viene ya con programas establecidos y vos podés ir modificando, pero yo no lo uso más de 5 minutos, por ejemplo, en heridas. Es el tiempo que yo he empezado a utilizar y he visto resultados. Ya en lo que sea patologías dolorosas o para efecto analgésico, lo puedes utilizar hasta 15 minutos. Perfecto. Nuevamente con la doctora Isabel Moscoso. Nuevamente consulta, ¿no? A lo que iba su pregunta.
Dice, le preguntaba si iba porque, bueno, la doctora dice, nuevamente la pregunta iba porque hay equipos que tienen diferentes programas dependiendo del color del pelo. Por eso quería entender la razón, consulta. La verdad que no lo sé. No sabía que venía por el color del pelo. Yo creo que viene por el tema de que al tener más carga de melanocitos, obviamente dificulta más la entrada. Entonces quizás para pieles más oscuras o para pigmentos más oscuros hay que utilizarlo por más tiempo o con más profundidad. Lo entiendo por ese lado, lo razono por ese lado. La verdad no sabía que venían equipos con el color de pelo o el manto. Muchas gracias. Camargo Vaya, consulta. En caso de una cirugía y la herida forme parte seroma, ¿existe algún tipo de contraindicación del uso del láser? Consulta. No existe porque de hecho se utiliza para estimular la circulación y para la reducción del edema o de la inflamación. Así que no estaría contraindicado para esas situaciones. Yo lo utilizaría. Perfecto. No sé si tiene alguna otra última consulta. Creo que no. Bueno, querida doctora, de parte de la empresa Optonex, muchísimas gracias por habernos apoyado esta noche, nuevamente darnos todo su conocimiento. Sí. Agradecerles sé que nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. A todos los presentes, les comunicamos que pues tenemos equipos exclusivos para ustedes, los promotores, los ejecutivos de negocios, se van a comunicar con ustedes para pues poder ofertarles los equipos en precios y costos. Doctora, nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Les voy a dejar acá, no sé si puedo poner en el chat mi dirección de email por si me quieren hacer alguna pregunta o consultarme sobre alguna parte técnica o teórica. Se los voy a dejar acá escrito, que siempre me olvido de ponerlo en la presentación, ya la próxima lo voy a agregar en la presentación. Eh, a ver, esperen que no me anda. Ahí está. gmail.com. Ahí está. Ahí mandé mi mail al chat, no sé si todos lo ven, pero bueno, por cualquier cosa que necesiten me avisan, ¿sí? Que tengan buenas noches. Muchas gracias, doctora. Y a todos, buenas noches.